Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, the city manager, and we're here tonight to give another update on COVID. Hola, es el gerente municipal de la ciudad, Tom Ambrosino, y hoy estamos en la noche de hoy dando otra actualización sobre el estado de COVID. Before we begin, I just want to talk a bit about the upcoming snowstorm for tomorrow morning. Because of that storm, both the Chelsea Public Schools and Chelsea City Hall are closed for the entire day. There is no school tomorrow and there's no business at City Hall. Also, a parking ban will be in effect on all emergency arteries starting at 6 a.m. tomorrow morning, Friday, January the 7th, and will likely last the entire day. Cars parked on such arteries will be ticketed and towed, so please remove your vehicle. Finally, there is no trash pickup tomorrow, Friday, January 7th. Trash pickup will be delayed one day until Saturday. Bueno, pero antes de comenzar vamos a hablar de la tormenta de nieve que está pronosticada para mañana, ya que debido a la tormenta, las escuelas públicas de Chelsea, tanto como City Hall, van a estar cerrados mañana viernes 7 de enero. Así que como no habrá escuela, le queremos recordar también que entra en vigencia una prohibición de parqueo en todas las calles que son consideradas de emergencia. Esta prohibición de parqueo va a entrar en vigencia mañana viernes a partir de las 6 de la mañana y se espera que dure todo el día. Por lo tanto, todos los automóviles, todos los carros que se parqueen en las calles de emergencia pueden ser multados y también remolcados. Le recordamos que no va a haber recolección de basura mañana viernes y esa recolección de basura se llevará a cabo el día sábado. Ahora sí, vamos a conversar un poco sobre los temas relativos al coronavirus. Okay, so now on to some COVID issues, and we want to start with some of the new guidelines that are in effect because of this new Omicron variant. So as many of you know, we are in the midst of a surge of this new highly transmissible but less severe Omicron variant of the COVID-19 virus. The Centers for Disease Control and the Mass Department of Public Health have adopted new rules to address this variant and to allow the public to end isolation and quarantine and allow people to return to the workplace in a quicker fashion. In many cases, these rules are more lenient and less dependent upon testing. As you'll see, the rules do differ and are far more accommodating to those persons who are fully vaccinated with the available booster shot. We strongly encourage everyone to get vaccinated and receive the booster as soon as you are eligible. Full vaccination with the booster provides the very best protection against transmission and severe illness. Vaccines are readily available in Chelsea each weekend at our senior center clinic, and no appointments are necessary. Bueno, comencemos con lo que tiene que ser relativo a las nuevas reglas sobre aislamiento y cuarentena que han sido establecidas por los Centros de Control de Enfermedad de los Estados Unidos y también que fueron tomadas por el Departamento de Salud de Massachusetts. Esto tiene que ver con un cambio de cuándo uno tiene que estar en aislamiento y cuándo uno debe estar en cuarentena por haber sido un contacto cercano con alguien que está positivo de coronavirus. Como muchos de ustedes habrán escuchado, actualmente estamos en medio de una oleada de la nueva variante que se llama Omicron y que es altamente transmisible, pero tiene síntomas que son más leves que las variantes anteriores. Por eso, al haberse adoptado estas nuevas reglas de aislamiento y cuarentena, le queremos dar una actualización de qué es lo que ahora se le recomienda seguir y además estas reglas de lo que permiten, esta actualización de las reglas lo que permite es retornar al trabajo en un tiempo más corto. Así que como estos casos se han vuelto las condiciones, los síntomas más leves, es también por eso que se han acortado estos periodos. Además,
Le queremos recordar que la forma más segura de combatir esta nueva variante es recibiendo la vacuna. La vacuna de refuerzo es sumamente importante para aquellos que no se han dado la tercera vacuna de refuerzo, y le queremos recordar que es un arma súper potente en combatir también esta nueva variante de coronavirus, y que sigue estando disponible. Tanto las vacunas como las vacunas de refuerzo siguen estando disponibles en la ciudad de Chelsea. So the new guidelines we're talking about basically fall into three categories. So the first category are the guidelines for those who test positive for COVID. Right now, if you test positive for COVID, you need to isolate for a minimum of only 5 days. That is a new rule. Test positive for COVID, your isolation is a minimum of just 5 days. You may leave isolation once you are symptom-free for 24 hours without need for medication after 5 days. Once you're free from isolation, you must wear a mask for those additional 5 days. There is no requirement for you to get a test to return to work. No testing is necessary. So that's for people who test positive for COVID, 5 days of isolation. If no symptoms, return to the workplace, return to society. For after that, no further testing, but you wear a mask everywhere for 5 days. The second group is if you are a close contact of someone who has COVID. You are a close contact, but you are fully vaccinated. Now, what do we mean in this context by fully vaccinated? That means for this purpose, if you have received the booster, or if you've completed the primary series of either Pfizer or Moderna, and you've done that within the last 6 months, or you've received the first shot of J&J within the last 2 months. If you've done either of those three, you are considered fully vaccinated for this purpose. And if you are fully vaccinated and are a close contact with someone who has tested positive for COVID, then you do not need to quarantine. You do not need to not go out. If you're symptom-free, you don't need to quarantine. However, when you are out of the home in these circumstances, you're required to wear a mask for 10 days from the last date of your close contact with that COVID positive person. If possible, you should try to get a test on day 5, but no test is required. You can go to work, you can be out, you don't need a test. If you have symptoms, if you are a close contact, fully vaccinated, but you actually have symptoms, you should get a test. That's when you need a test. And if you're positive, obviously you are now COVID positive. You need to isolate for 5 days. But if you test negative, if you have symptoms, you test negative, then you should return to the workplace, again, as soon as your symptoms subside. Again, no test is necessary. The third category, so we talked about you're COVID positive. We talked about you're a close contact but fully vaccinated. Now, this is the third category. You are a close contact and you are not fully vaccinated. You either have received no vaccination at all, or you've gotten the vaccinations but completed your series of vaccinations more than 6 months ago if you did Moderna or Pfizer, or you completed your first J&J shot more than 2 months ago. You're not considered fully vaccinated. You are just like an unvaccinated person for purposes of these rules. In that situation, then you need to quarantine for 5 days. You're in close contact with someone who's COVID positive. You do need to quarantine for 5 full days. If you're symptom-free after that, then you can leave your isolation on day 6, but you have to wear a mask for the next 5 days. You do not need to get a test. No test is required. Now, one other final thing, very important to note.
if you use one of those rapid antigen tests, the one that gives you a result in 15 minutes or so, and the result is positive, then you are COVID positive. You should consider yourself COVID positive and you should isolate. You do not need to get a confirmatory PCR test. You don't need that. If your rapid antigen test shows that you're COVID positive, you can assume you are COVID positive. Those tests, when it comes to positive results, are absolutely accurate. Bueno, vamos a hablar de las nuevas guías con respecto a lo que es aislamiento en cuarentena. Y estas guías actualizadas se dividen en 3 categorías, básicamente dependiendo del estado de vacunación que tengan los individuos, pero también de haber recibido o no un resultado positivo de coronavirus. Entonces, para todas las personas que reciban un resultado de prueba positiva para coronavirus, esas personas se tienen que poner inmediatamente en aislamiento. O sea, aislamiento significa estar sin tener contacto con otras personas. Lo que ha cambiado es que antes era por 10 días este aislamiento y ahora se ha reducido a solamente 5 días. Todas las personas, repito, que tengan un resultado positivo de coronavirus, sin importar si tienen o no la vacuna, pues todas las personas se tienen que poner en aislamiento por 5 días. Una vez que al día sexto, si no presentan ningún otro síntoma y no están tomando medicación y pues ya se nota evidentemente que están recuperados, pues a ese momento lo que se les pide es que utilicen una mascarilla constantemente todo el tiempo por otros 5 días. Pero siempre una cosa que les recomendamos a todas las personas es, mientras se mantengan en un espacio en interiores, usar la mascarilla. Ese es otro recordatorio. Ahora, tengan en cuenta de que no es requerido por el Estado una prueba que muestre que usted es negativo para volver al trabajo. O sea, una prueba confirmatoria de negativo para retornar al trabajo no es necesaria después de estos 5 días de aislamiento. Ahora vamos a ver qué pasa con esas personas que estuvieron en contacto, estuvieron expuestas con personas positivas al coronavirus. Eso también ha cambiado. ¿Y cómo cambia, cómo afecta, cómo ha variado? Bueno, ahí sí depende del estado vacunatorio de las personas. Vamos a hablar del primer grupo. Si usted recibió recientemente la vacuna de refuerzo o la tercera dosis de Pfizer o Moderna, o usted recientemente se ha vacunado con la segunda dosis de Pfizer o Moderna y por eso todavía no puede recibir el booster, o supongamos que se ha vacunado con Johnson & Johnson, pero hace menos de 2 meses que se ha vacunado, en ese caso usted no tiene que hacer cuarentena. Cuarentena significa mantenerse en la casa. Puede estar en contactos con otro dentro de la casa, pero dentro de la casa esperando a ver si desarrolla algún síntoma. En ese caso que usted, repito, haya sido recientemente vacunado con la tercera dosis o recientemente vacunado con la segunda dosis de Pfizer o Moderna o recientemente vacunado con Johnson & Johnson, no necesita ponerse en cuarentena. Lo que sí se le pide es que estrictamente por 10 días use una mascarilla en todo momento y que al 5.º día, si puede, se haga una prueba, pero en ninguno de estos casos se requiere una prueba negativa para volver al trabajo. Ahora bien, si tiene síntomas, por supuesto, le recomendamos que se haga la prueba en el momento en que empiece a desarrollar esos síntomas y obviamente en caso de esta prueba ser positiva, pues se tiene que poner en aislamiento, porque recordamos, aislamiento es estar separados de otros y no importa su estado de vacunación. Si usted es positivo de COVID, se tiene que poner en aislamiento. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que fueron
contacto cercano con alguien que tiene positivo de COVID, pero no están vacunadas o se han vacunado hace mucho tiempo con la segunda dosis de Pfizer o Moderna, o hace mucho tiempo ya se vacunaron con la vacuna de Pfizer, de Johnson & Johnson, y no recibieron todavía la vacuna que se conoce como de refuerzo o booster. En ese caso, esas personas se deben poner en cuarentena por 5 días. ¿Qué significa? Quedarse en la casa por 5 días. Y si no tienen síntomas después del quinto día, pues pueden volver a salir usando por otros 5 días más mascarilla todo el tiempo. De nuevo, si se puede, después de ese quinto día, lo que se recomienda es que se hagan una prueba, pero no se requiere presentar una prueba o hacerse la prueba para volver al trabajo después de haber pasado esos 5 días. Y una cosa que sí es importante es que si usted se hace una prueba rápida en la casa y ese resultado le sale positivo, las pruebas rápidas son confiables y son dicen la verdad. O sea que de tener un resultado positivo usando una prueba rápida, usted no necesita hacerse una prueba PCR para confirmar el resultado positivo. Lo debe de tomar como un resultado válido y ponerse en aislamiento enseguida. So we realize that these rules and guidelines can be complicated, and they have changed considerably. So we would recommend that if you have any questions, go to the city's website, its COVID section. These rules are all laid out, which we hope in fairly simple, clear language on the website. But if you have any questions, please call the city's public health department. Our public health nurse, our public health director will be very pleased to explain the rules to you as they apply to your particular circumstance. Obviously, I just want to emphasize one final point here. The best way to stay safe, what we always emphasize, the way to keep your loved ones safe, to protect the community, is to get vaccinated with the booster as soon as possible. As of today, all individuals 12 years or older are now eligible for a booster shot 5 months after the last Pfizer shot. Pfizer is the only vaccine that can be given to children 12 to 17, but they are eligible for a Pfizer booster as long as they took their first shot 5 months ago. That is a new rule that took effect today. For those who obtain Moderna or J&J and want to stick to that, the boosters are available for those 18 years or older. All of the vaccines for adults, for children, first shots, second shots, boosters, they're all available at the Chelsea Senior Center Vaccine Clinic. That clinic currently is in operation on Saturdays and Sundays, no more Fridays for the time being, but on Saturdays and Sundays, 10 to 5, and on Mondays from 2 to 6. Again, no appointments necessary, no payments required, no questions about immigration status. Todas las reglas que hemos compartido sobre aislamiento y cuarentena están en el sitio web de la ciudad y también están en las redes sociales, pero también sabemos que pueden ser un poco confusas, así que no dude en comunicarse con el Departamento de Salud o con la ciudad de Chelsea si tiene cualquier otra consulta o si algo de estas nuevas reglas no le ha quedado muy claro todavía. Lo que sí queremos enfatizar, como siempre, que la mejor manera de protegerse y proteger tanto a la comunidad como a los seres queridos y a los amigos es vacunándose. Y las vacunas siguen estando disponibles en el Senior Center todos los fines de semana. Uno de los cambios que va a ocurrir a partir de este viernes es que la clínica va a estar cerrada los viernes, pero se mantienen los horarios de sábado y domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los lunes que también está abierto de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Una buena noticia también es que a partir del día de hoy todas las personas y todos los niños mayores de 12 años son
elegibles para recibir la vacuna de refuerzo. Así que si han pasado más de 6 meses desde que se dieron la segunda dosis, ya son elegibles para recibir esa vacuna de refuerzo de Pfizer o de Moderna. Todas estas vacunas, tanto las de refuerzo como la primera dosis, la segunda dosis, están disponibles en la clínica de vacunación de Senior Center, que no requiere cita, es el primero que llega, espera en la fila y será atendido y no hay ninguna pregunta con respecto a su estado migratorio, ni tampoco necesita tener plan médico para poder ponerse la vacuna y las vacunas son gratis. So, in addition to the vaccines, we do have PCR testing still happening here in the city. But we caution that this kind of testing at this time is quite limited and the wait times are long. So first, the city has this free walk-up testing 7 days a week at the former St. Rose School at 580 Broadway. That testing, that's PCR testing, is from 1 to 5 p.m. every day. But typically, that location can handle at most about 200 people per day. The lines are quite long, the wait is very lengthy, and oftentimes if you're not there extremely early, you will not be able to get a test. There is drive-through testing at Beth Israel at 1000 Broadway near the Revere line. That testing's open each weekday from 9 to 5 and Saturdays 9 to 2. Finally, Mass General will be holding its own walk-up testing during these limited hours over the next 3 weeks. This testing will take place in the Mass DOT parking lot at the intersection of Spruce and 6th Street. That's across the street and down the road from the MGH building on Everett Avenue. That parking lot testing site will be open as follows. Wednesday, January 12th, 11 to 1. Thursday, January 13th, 1 to 3. Wednesday, January 19th, 11 to 1. Thursday, January 20th, 11 to 1. Wednesday, January 26th, 11 to 1. Thursday, January 27th, 2 to 4. All this information is available on the city's website. Now, in all of these testing locations where no appointments are necessary, again, the lines are long, the wait is lengthy. You might be better served seeking testing at a location where they accept timed appointments in advance. Those locations are found on the state's website, and I encourage you, if you really need a test, to make a scheduled appointment at one of those locations. The testing in Chelsea is no appointment, walk-ups only. Y ahora vamos a hablar de las pruebas que en las pasadas semanas hemos visto que han aumentado la demanda de pruebas y por eso ahora nuestra capacidad de hacer pruebas de coronavirus se ha visto bastante limitada y los residentes han visto que han tenido prolongadas filas y también horas de espera para hacerse la prueba. De todas maneras, les recordamos que este sitio de pruebas está abierto los 7 días de la semana, funciona en la antigua escuela de Santa Rosa, que queda ubicada en la 580 de la calle Broadway, y abren de 1 a 5 de la tarde todos los días. Pero como le decimos, alrededor estas últimas semanas, este sitio se ve abrumado por la cantidad de personas que empiezan a hacer la fila desde bien temprano en la mañana. Así que también le recomendamos que si tiene la capacidad de poder ir al sitio web del Estado y poder encontrar algún sitio en el cual pueda hacer una cita, le recomendamos que haga eso, ya que este sitio no tiene sistema de citas, es el primero que llega, espera en la fila y pues se hace la prueba hasta cumplir con la capacidad, hasta llegar al límite de personas que puede manejar el sitio de pruebas por día. Otro de los sitios que funciona en Chelsea, funciona en el Hospital Bethel Israel, que queda en la calle, ubicado en la 1000 de la Broadway,
y cerca del límite con Rivier. Este sitio está abierto todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde y también abre los sábados de 9 a 2 de la tarde. Es un sitio donde uno llega manejando en auto y también este sitio funciona primero que llega, esperar en la fila hasta que cierran la capacidad que pueden manejar por el día. Una novedad que tenemos reciente es que el hospital de MGH va a tener pruebas disponibles a partir de la próxima semana y estas pruebas van a ser mediante van a poner las van móviles que hacen pruebas en el parqueo de MassDOT que queda en la calle Spruce Street y 6th Street. Lo van a ver que es el parqueo que está debajo del puente, enfrente, digamos, al hospital, no es en el hospital. Estas pruebas se van a llevar a cabo de manera móvil los días miércoles 12 de enero de 11 de la mañana a 1 de la tarde, el jueves 13 de enero de 1 a 3 de la tarde, el miércoles 19 de enero de 11 de la mañana a 1 de la tarde, el jueves 20 de enero de 11 de la mañana a 1 de la tarde y el miércoles 26 de enero de 11 de la mañana a 1 de la tarde y el último día que está planificado es el jueves 27 de enero de 2 de la tarde a 4 de la tarde. En todos estos sitios de espera, le reiteramos, va a ser sin cita, es por orden de llegada hasta ocupar la capacidad del día. Now, Superintendent of Schools, Dr. Almia Beta, was not able to join us tonight, but she did want us to pass along some specific information about COVID and Chelsea Public Schools. And just a reminder again, Chelsea Public Schools will be closed tomorrow, Friday, January the 7th. So the Chelsea Public Schools does follow all COVID-19 protocols established by the Mass Department of Elementary and Secondary Education, which itself has adopted the CDC's new rules on the 5-day isolation period. Also, free testing is available for Chelsea Public School students through the school system. Parents, of course, must provide consent to enroll their child in this testing program. But this program provides tests on a weekly basis for every student in the school system if the parent consents. You can call the school to ask about enrolling in this free weekly testing program. Now, enrolling in that program is critical because it will help keep your child in school through what's called the Test and Stay protocol. So if a student is identified as a close contact, they will be tested every day for 5 consecutive school days through Test and Stay. If the student continues to test negative and is asymptomatic, has no symptoms, they can stay in school even though they were a close contact. If students are not enrolled in Test and Stay, unfortunately, and they're a close contact, they are going to have to quarantine. If a student does test positive, we ask you not to send them to school and instead notify the school system of that positive test because the Chelsea Public Schools Health Department will contact parents and families and explain to them the protocol that they will have to follow in order for their child to return to school. But the one important thing all parents should know is that a negative test is not required to return to school, even if your child had COVID. You do not need a negative test to return to school as long as you follow the school department's protocol. Just one thing about vaccines in the public school system. Chelsea Public Schools will hold its own vaccine clinic for its public school students on the following 2 dates. January 11th from 3 to 7 at the Mary C. Burke Complex for elementary students only, and January 20th from 9 to 1 at Chelsea High School for high school students. Of course, all these children, or even Chelsea High School students, anyone can always show up at our vaccination clinic at the Chelsea Senior Center.
Bueno, y tenemos también una actualización que viene de la superintendente de las escuelas, la doctora Almi Abeita, que esta noche no pudo estar con nosotros, pero nos hizo dejar saber su mensaje para todas las familias con niños en las escuelas. Y es que las escuelas públicas de Chelsea siguen todos los protocolos de coronavirus en las escuelas que son establecidos por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, los cuales han adoptado las nuevas reglas del CDC de 5 días de aislamiento para los niños que testeen positivo. Ahora también les requeremos recordar que las escuelas tienen su propio sistema de pruebas de coronavirus para todos los estudiantes que se pueden anotar a través del sistema escolar. Los padres deben dar su consentimiento para inscribir a los niños en este programa de pruebas. Este programa proporciona exámenes semanales para los estudiantes en las escuelas. Así que si usted es un papá o una mamá que está interesada en que su niño participe de este programa de pruebas de las escuelas, llame a la escuela de su hijo o su hija para preguntar cómo inscribe a su niño o su niña en este programa de pruebas que es completamente gratuito para los estudiantes de Chelsea. Inscribirse en este programa de pruebas es fundamental porque su hijo o su hija formará parte de este programa que se conoce como Test and Stay, que es como hágase la prueba y quédese. Y si un estudiante es identificado como un contacto cercano, será evaluado todos los días durante 5 días consecutivos. Si un estudiante mientras continúe dando negativo, se va a poder continuar yendo a la escuela. Si hay un niño o una niña que no forman parte de este programa Test and Stay, ese niño tendrá que permanecer en cuarentena, tendrá que permanecer en la casa por haber sido contacto cercano con alguien que testeó positivo. Así que, de nuevo, contáctese con la escuela de su hijo para consultar cómo inscribir a su hijo en este programa de pruebas que ofrecen las escuelas y si un estudiante de las escuelas públicas da positivo, le pedimos que notifique inmediatamente a la escuela a la cual ese estudiante asiste. El personal de la escuela se va a poner en contacto con usted para notificarle cuáles son los protocolos para volver después del periodo de aislamiento para volver a la escuela, pero no se requiere a un niño que presente la prueba negativa para volver a la escuela. Eso es importante. Recuerden eso y manténganse en contacto siempre con el personal de las escuelas en caso de tener dudas. Y otra cosa es que las clínicas de vacunación, la escuela va a tener clínicas de vacunación para los estudiantes y esto va a ser el 11 de enero de 3 a 7 de la tarde en el complejo Meriseberg, que es para los estudiantes de primaria, y el 20 de enero va a ser de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde en el High School de Chelsea para todos los estudiantes de secundaria. De nuevo, cualquier pregunta que tengan, comuníquense con las escuelas y también los estudiantes de Chelsea siempre son bienvenidos a recibir su vacuna en el Senior Center, en la clínica de Senior Center. Finally, we're going to close with just 2 non-COVID items. So first, about our ARPA, American Rescue Plan Act Committee. Following the holiday break, the city's ARPA Community Advisory Committee will be resuming its meetings. This ARPA committee is going to determine how best to spend about $15 million in funds provided to the city by the federal government in the American Rescue Plan Act of 2021. After gathering information from the community over the past few months and over the next 2 months, the committee is expected to make recommendations to the city about how best to spend this money, probably sometime toward the end of February or early March. You can follow the proceedings of the ARPA Community Advisory Committee by checking our website regularly.
Bueno, y tenemos otras actualizaciones, las finales, que no son relativas a coronavirus, que es el Comité Asesor de la Comunidad sobre los fondos ARPA, va a volverse a retomar sus reuniones este enero. Este comité se reúne, son miembros de la comunidad y también cuenta con miembros que son dueños de comercios en Chelsea, para ver cómo va a ser la mejor manera para invertir 15 millones de financiamiento federal que se está supuesto a recibir a través de estos fondos ARPA. Y entonces estas personas lo que hacen es, la ciudad tiene un proceso participativo en donde está recolectando información de los residentes a través de reuniones, a través de una encuesta de residentes que está disponible, y este comité es el encargado en generar el plan de cómo es que se va a invertir este dinero basado en todo en todos esos comentarios y todas esas ideas que estamos recibiendo de los residentes. Este comité espera que a mediados de marzo va a tener ese plan disponible y se lo va a presentar al City Manager. And finally, just a reminder to our homeowners out there that the city still has some funding available that was provided by the City Council to help homeowners who are struggling financially due to impacts from COVID. Any owner-occupant who is struggling to pay bills due to COVID, whether that's tax bills, mortgages, utility bills, other debts, the city's COVID Homeowners Assistance Program is still open for applications. There's still significant funding available for homeowners suffering financially from COVID. Applications are available at City Hall or on our website. Owner-occupants of condominiums and owner-occupants of 1 to 4 family homes can apply for grants from the city for between $5,000 and $10,000, depending upon the size of the home, to cover COVID-related expenses. You can apply as long as your income does not exceed 100% of the area median income. At this point, there's still no waiting list for funds and no lottery. The funding's available on a first-come, first-served basis. Y el último recordatorio es que el programa que ayuda a los propietarios de dueñas de vivienda en Chelsea sigue abierto. Este programa de estabilización de propietarios es para todos los propietarios ocupantes de condominios y propiedades de 1 a 4 casas familiares, y pueden solicitar subvenciones de $5,000 a $10,000 según el tamaño de su casa, para cubrir tanto sea como pagos de hipoteca, como pagos de servicios públicos y otro tipo de gastos que tengan. Les recordamos que para solicitar, los propietarios deben presentar una solicitud y sus ingresos no deben superar el 100% del ingreso medio del área. A este punto, este programa no tiene sistema de loterías, es por orden de llegada, así que los fondos van a estar disponibles hasta agotar. That's all for tonight. Thank you for joining us. Please stay safe. Eso ha sido todo por la noche de hoy. Manténganse y cuídense, y será hasta la próxima.